Manuel Alonso Beñaca y soy el director de publicaciones de 451 Ediciones, una editorial independiente que apuesta por la nueva literatura. Y bueno, estoy encantado de estar en Zaragoza en este encuentro, otra mirada, porque rara es la ocasión en que tenemos ocasión de poder hablar entre libreros y editores, de compartir pues, nuestras dudas, nuestros trabajos, nuestros titubeos, nuestras glorias. Bueno, este congreso viene en uno de los mejores momentos, en un momento idóneo para la reflexión. Primero por el mal momento de crisis económica que vivimos, en la que todos los proyectos se están replanteando, y segundo porque bueno, hay una proliferación y un buen momento de las editoriales independientes. Hay muchas que están haciendo las cosas y se están haciendo las cosas francamente bien, y era el momento de replantearlo, esa lucha que hay interna y que también salen los debates en torno a los grandes grupos, ¿no? Esa necesidad de, entre comillas, estar unidos, aunque desde la independencia estar unidos, compartiendo nuestras mismas inquietudes y nuestras mismas peticiones. Entonces, bueno, buena muestra es que en este congreso 120 entre libreros y editores nos hemos juntado para dar respuesta también de una manera colectiva, y ya veremos cuáles son las conclusiones de este congreso, pero sí dar una respuesta colectiva a la situación actual, ¿no? Que por un lado las grandes editoriales copan una serie de terrenos, copan también las grandes superficies, mientras que las pequeñas editoriales están apostando por el librero tradicional, y el librero tradicional a su vez apostando por las editoriales independientes. La otra característica importante de este congreso es la voluntad de los organizadores de unir las dos orillas, ¿no? Es decir, saber qué está ocurriendo en América Latina y saber lo que está, poder compartir con libreros y con editores de América Latina, de México, Argentina, de Guatemala, de Uruguay, de otros países, compartir cuáles son las dificultades, la problemática que existe en cuanto a la distribución, en si llegan o no llegan los libros, cómo se pueden vehicular algunas herramientas para que esto fluya mejor, ¿no? Y es muy importante que los pequeños editores, insisto, los pequeños libreros, escuchemos esto para intentar dar una solución. Y muchas veces las soluciones vienen de compartir eso y de nuevas iniciativas, ¿no? Una parte importante de este congreso se va a dedicar a experiencias, y buena parte de esas experiencias tienen que ver con las asociaciones, con las comisiones que se han creado de grupos de editores, de libreros, para intentar desde lo pequeño hacer un frente común para ser un poquito más grande y dar respuesta. Entonces me parece muy importante que podamos escuchar cuáles son las dificultades que tienen pues, muchos libreros de América Latina de conocer nuestros libros y de escuchar de primera mano el por qué no llegan, el por qué se quedan en España, en Europa y no cruzan las fronteras. Y lo mismo al revés, por qué no nos llega la literatura, los libros que se están generando en América Latina, por qué no llegan aquí, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión solamente de exportación, sino es una cuestión también de actitud, de metodología, etcétera, etcétera. Y ahora me gustaría hablar del que es, entre comillas, el gran ausente. Y el gran ausente es el lector, las lectoras y los lectores. Y digo entre comillas porque, en definitiva, los libreros, los editores también somos lectores, somos unos lectores privilegiados. El editor es un lector privilegiado en el sentido en el que decide cuál es su catálogo, como un lector privilegiado que conoce de primera mano los libros de los autores. Y por otro lado el librero, que también no deja de poner en sus librerías su proyecto de librería, ¿no? No todos los libros están en una librería y por lo tanto está optando, ¿no? Y digo que me gustaría hablar porque una de las claves de este congreso es que se está hablando de lectores, que muchas veces se habla de empresas, se habla de cómo funcionan las cosas, estamos mirando al cielo a ver si llueve, pero yo creo que no debemos olvidarnos del lector. Y no debemos olvidarnos, y yo creo que la clave de que no nos hayamos olvidado del lector es que las pequeñas editoriales, todas y cada una de las pequeñas editoriales, está pensando en un lector determinado.
en un lector al que le proponen esos libros. Pues hay editoriales que están proponiendo una recuperación de libros y están pensando en un lector muy determinado. Hay otros editoriales como 451 que está apostando por las nuevas tendencias en literatura y está pensando en un lector determinado. Hay otras editoriales de ensayo y están pensando en un lector. Entonces, aunque es el gran ausente que no escuchamos su voz, estamos permanentemente recordándolo. Y entonces me parece que de esta manera se cierra el ciclo de lo que pienso que pretendía este congreso, ¿no? Que es no solamente hablar de libros de la empresa, sino hablar en definitiva también de cultura y de libros.